Es el Domingo de Ramos, ese día que marca un momento culminante en la vida de Jesús como hombre en la tierra, marca un momento culminante en su obra redentora. Justamente estos días hablaba con mis alumnos en clase de, bueno, los evangélicos, los cristianos celebramos la Semana Santa y algunos decían sí, otros decían no, porque claro, uno se cree que la Semana Santa solo la celebran los católicos con sus procesiones y en Sevilla, por ejemplo, que es la Semana Grande, la tradición es tan fuerte y claro, ellos decían no, nosotros no celebramos la Semana Santa, pero es que para los cristianos es un momento tan especial, es un momento tan importante, porque si Jesús no hubiese llegado a entrar en Jerusalén y no hubiese llegado a cumplir todo su propósito, todo lo que Él había venido a hacer, pues ahora no estaríamos aquí. Entonces sí que debemos recordar los cristianos este momento. No lo vamos a hacer con esas imágenes ni nada de eso, porque como sabemos no agrada al Señor, la idolatría no agrada al Señor. Cualquier cosa que ocupe su lugar en nuestro corazón es idolatría, no solamente imágenes que vemos pasar por las calles. Y debemos recordar ese momento, un momento impactante para la ciudad de Jerusalén, un momento impactante para todos aquellos que habían seguido a Jesús. Y es que la entrada a un lugar, la llegada a un lugar es algo muy importante. Los seres humanos nos comunicamos de diversas maneras, una hablando evidentemente y emitiendo mensajes, pero nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros gestos, la cara, cómo nos vestimos, cómo somos, eso también habla mucho de nosotros. Y dicen algunos expertos en este ámbito que la entrada a un lugar debe ser algo cuidado, sobre todo si eres el anfitrión de un evento. Debe ser algo estudiado, debe ser algo original incluso. Hay mil ideas y mil formas de llegar a un lugar para realizar un evento. Hay gente que en una boda ha llegado a la ceremonia bailando, los novios bailando. O en un concierto que llegó el artista sobre una moto y un montón de pirotecnia. O eventos deportivos en los que llegan alguna gente en paracaídas. ¿Y por qué? Porque eso llama la atención de una manera especial. Y Jesús vino entrando en Jerusalén no de esta manera humana, no de esta manera en la que pretendía ser algo impactante en el sentido humano, no pretendía cumplir con lo que esperaban de él, pero sí que fue un momento muy importante con detalles que nos hablan de su propósito al llegar a ese lugar, detalles que nos muestran quién era él. Y si me acompañáis en esta mañana al texto de Juan 12, del versículo 12 al 19. Estos tapones de ahora modernos son un poco especiales, pero... Amén, ¿lo tenemos todos? Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Amén. Y como vemos, son muchos los detalles que tienen un simbolismo especial en este momento en el que Jesús
llega a la ciudad de Jerusalén. Si vamos analizando cada uno de esos detalles, vemos, y en algunos textos de los otros evangelios se nos dice que Jesús le había dado orden a sus discípulos para ir y tomar un asnillo, un burrito que nadie había montado. Y que si alguien les preguntaba que por qué lo tomaban, ellos tenían que decir: el Señor nos lo ha ordenado. Y es que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando un rey requisaba algún medio de transporte, pues le estaba permitido, y sobre todo si era un animal que nadie hubiese montado antes, pues porque él era el rey. Así que Jesús manda a sus discípulos a cumplir esta orden, y ellos lo hacen escrupulosamente. Y monta en este asnillo, y para nosotros hoy diríamos, bueno, es un animal humilde, es un animal que demuestra su sencillez, y en parte sí, pero tenemos que volver a las tradiciones que ellos tenían y el por qué hacían las cosas. Y según leemos en esas tradiciones, vemos que los reyes, cuando entraban en un lugar, cuando iban en son de guerra, iban con caballos y iban seguidos de su ejército y cantando y gritando en son de guerra. Pero sin embargo, cuando llegaban en son de paz, venían sobre esos asnillos o ese burrito, y es el caso en el que Jesús nos viene a mostrar lo que Él venía a hacer y quién era Él. Y precisamente es porque Él era el príncipe de paz. Él no venía a este mundo en son de guerra, Él no venía a revolucionar de una manera humana, militar. No venía a revolucionar este mundo de esa forma. Él venía como ese príncipe de paz. Y Él ha venido a nuestra vida trayendo esa paz. Él ha venido a nuestra vida, y en ocasiones los cambios que hay en nosotros son grandes, profundos, y que nos dan un vuelco en la vida. Pero en otras ocasiones, y yo puedo testificar de eso, en otras ocasiones Él viene de una manera apacible, de una manera sencilla, de una manera humilde, transformando nuestro mundo, pero lo transforma. Como digo, Él no era una figura militar, no era alguien que venía con carros de guerra, con caballos y con trompetas en ese sentido, sino que venía a traer un reino diferente a lo que el mundo esperaba. Mateo nos dice y nos hace referencia a esa profecía de Zacarías en la que el profeta decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Él es ese rey siervo que también nos habla Isaías 53. Dice que Él fue despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esa es la idea y la imagen que tenemos que mantener en nuestra mente. Y esas multitudes habían venido a Él a darle la bienvenida, extendiendo mantos, extendiendo palmeras y gritando: Hosanna. Y esas palmeras también tienen un significado y un sentido. Cuando los reyes llegaban victoriosos, también salían a recibirle de esa forma. Era un símbolo de homenaje a la realeza, era un símbolo de victoria. Y nuestro Señor Jesús vino para vencer el pecado y la muerte. Él venía en victoria. Él va a vencer sobre todas las huestes de maldad, sobre el maligno, y venía de esa forma, siendo aclamado por las multitudes y gritando: Hosanna, Hosanna, que quería decir y quiere decir: salva ahora. Era un canto, una exclamación de súplica y de adoración a Dios que se usaba incluso en otras ceremonias y en otras fiestas religiosas. Y en este caso Jesús llegaba en el momento de la Pascua judía, en el momento en el que iba a completar el simbolismo de esa fiesta justamente. Esta exclamación de acción de gracias, Hosanna, se celebraba en esas grandes festividades, pero también en festividades domésticas en las que
se recordaba todo lo que Dios había hecho por su pueblo a lo largo de la historia de Israel. Y fueron muchas las ocasiones en que Dios les salvó, en que Dios les mostró su poder, en que Dios los rescató, a pesar de su infidelidad, a pesar de haber caído, a pesar de todo. Dios es fiel y sigue siendo fiel para nosotros hoy. Y puedes gritar hoy: Hosana, Hosana. Salva ahora, sálvame, Señor. Hoy hemos hablado también en el tiempo de alabanza, el hermano nos ministraba sobre esas circunstancias en las que quizás estás sintiéndote olvidado por la gente, olvidado de Dios, incluso porque Él no está respondiendo como tú quieres, pero Dios está disponible para ti. Dios está disponible para ti para que hoy le grites Hosana. Sálvame, Señor, sálvanos. Y la gente también gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos gritaban a un rey, pero un rey que esperaban de una manera diferente. Y el Señor Jesús había venido a cumplir con su llamado de Mesías, a cumplir con su llamado de Salvador, pero de otra manera. Si nos fijamos en todo el contexto que está rodeando esa llegada, el contexto histórico y profético de ese momento, es muy importante ver que Jesús había venido a lo largo de esos 3 años de ministerio, había venido obrando milagros de sanidad, obrando milagros sobre los elementos de la naturaleza que sus propios discípulos vieron, obrando milagros en la vida de las personas. Y esos milagros avalaban su autoridad, avalaban su poder sobre todo. Él es el Señor. Hemos cantado también Jehová Jireh, Jehová Rafa, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador, el Shaddai, el Todopoderoso, el Señor omnipotente. Y el Señor había venido demostrando que Él era Dios mismo. Su poder y su autoridad quedaron manifiestas en todos estos milagros. Y justamente el momento en el que Jesús llega es un momento crucial, es un momento muy importante también, porque estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Como sabéis, Pesaj es esta fiesta judía que Dios instituyó para su pueblo cuando su pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto. En esas plagas que Dios envió sobre el faraón y toda su gente, ante esa terquedad, ante esa negativa de dejar ir a su pueblo, el Señor tiene que convencerles de una manera, a través de milagros, de plagas. Y en esa última plaga Dios les había dicho que iban a morir todos los primogénitos de los egipcios. Pero los israelitas se iban a librar si tomaban la sangre de un cordero sin mancha, sin defecto, un cordero perfecto, y esa sangre puesta en las puertas les iba a librar de la muerte, del ángel de la muerte. Y así fue, ellos debían tomar ese cordero, asarlo, hierbas amargas, panes sin levaduras que simbolizaban, bueno, en muchas partes de la Biblia la levadura simboliza el pecado, pero simbolizaba cómo ellos debían tomar ese cordero en una actitud de acción de gracias, libres de mancha, libres de pecado, iban a ser sanados, iban a ser liberados. Y justamente Cristo vino en ese momento, esa última semana en la que Él viene a dar su vida. Él va a ser ese cordero, como decía Juan el Bautista, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero perfecto, porque Él no pecó en ningún momento. Ese cordero que iba a librarnos de la muerte eterna, que iba a librarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Y Cristo se presenta en ese momento para cumplir su propósito eterno, una vez y para siempre. Porque si recordáis también en el Antiguo Testamento cómo el pueblo podía ser limpio del pecado, no había otra manera que no fuera a través de la sangre de los corderos, a través de la sangre de los animales. Y ya no hacemos eso, ¿verdad? Qué bueno que Cristo se ofreció como ese cordero perfecto, con su sangre nos limpió. Y ya
Su sacrificio fue una vez y para siempre. Ya no necesitamos nada más. Como también hoy hemos cantado, por la fe somos salvos. Por la fe podemos entrar en su presencia. Por la fe tenemos acceso a Dios, a la presencia de Dios. Así que el lugar y el momento escogido daban cumplimiento a todas esas profecías que hablaban de Jesús. El simbolismo de la Pascua se completa totalmente en ese momento. Y Jesús venía a cumplir el plan de salvación para la humanidad. Piénsalo por un momento. No fue algo histórico que quedó allí. No es algo que cada año por estas fiestas celebramos. Es algo que debemos tener en mente cada día en nuestra vida. Recuerda el momento en el que Jesús entró en tu corazón. El momento en el que Jesús llegó. ¿Qué se produjo en tu vida? ¿Qué ocurrió? Fijaros que la gente reaccionó de muy distintas maneras. Hemos leído en este pasaje, y si os fijáis en los relatos de los otros evangelios, también hay detalles que aquí no se incluyen, pero vemos cómo era la gente, cómo reaccionó ante la llegada de Jesús. La multitud, como decía antes, les recibe con esas palmeras, gritando, y esperaban un rey glorioso. Le estaban dando honores, aclamando. Y yo me pregunto, ¿realmente fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo? ¿Realmente estaban siendo conscientes de qué estaba llegando a Jerusalén? ¿Quién estaba llegando a Jerusalén? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Yo creo que seguramente muchos de ellos no eran conscientes. No eran conscientes. A veces estamos aquí en la iglesia y no nos damos cuenta de quién está aquí en medio nuestro. No somos conscientes de quién es el que ha llegado primero y nos da la bienvenida a su presencia. Muchos quizás corrían detrás de él porque era el personaje famoso del momento, era el personaje que hacía milagros, era aquel que predicaba con autoridad, era aquel que llamaba la atención, pero no se daban cuenta de quién era realmente Jesús. Y aún así le recibieron con honor, le recibieron con gloria, con adoración. Y esa es la manera en que nosotros también debemos recibir a nuestro Rey, dándole honor, como hemos hecho antes, dándole gloria, gritando y aclamando a su nombre, porque Él es santo, porque Él merece toda la adoración de su pueblo. Otros sí que quizás fueron conscientes porque los discípulos habían convivido con Él y sí que veían quién era, en cierta manera. Pero aún así quedaba algo en sus corazones, porque dice la palabra que en aquel momento no lo entendieron. No entendieron lo que estaba sucediendo y quizás no se dieron cuenta. Pero cuando ya Jesús ascendió a los cielos, el Espíritu Santo les recordó todas estas cosas y ellos, con más conciencia aún, se dieron cuenta quién era Jesús. Y esta gente humilde que Dios escogió para recibirle, que Dios escogió para llegar a ellos, esta gente humilde le adoró. Para recibir a Jesús en tu corazón necesitas humillarte. Para recibir a Jesús en tu vida necesitas ser humilde. No sé cómo está, no conozco a toda la gente todavía en la iglesia, no sé quién es nuevo, quién quizás todavía no ha recibido al Señor en su corazón. Pero si hoy hay alguien aquí que aún no le ha recibido, te invito a que puedas conocer a este Rey glorioso y eterno. Que no te quedes impasible, que no te quedes expectante de grandes cosas o grandes milagros para recibirle, porque es tan sencillo y tan simple como pedirle en la intimidad de tu habitación, pedir al Señor que Él venga a tu vida y que transforme tu mundo. Es tan sencillo como eso, es como hablarle a un amigo, es como decirle, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer conmigo. Los religiosos, también los hemos visto en este relato, fariseos y escribas que eran
estudiosos de la ley y conocían tanto. En muchos relatos del Nuevo Testamento vemos a estas figuras a las que Jesús confrontó directamente. Les confrontó por su hipocresía, les confrontó con esa manera de vivir religiosa, sometida a tradiciones que estaban vacías de sus corazones. Ellos realmente cumplían con todos los mandamientos o pretendían cumplirlos, pero porque la ley no la podían cumplir. La ley está para mostrar el pecado a la humanidad, pero nadie puede cumplirla al completo. La ley nos muestra que necesitamos a un Salvador, que necesitamos a Cristo. Y esta gente pues no fue consciente de quién era el que estaba delante de sus ojos. Ellos lo miraban con recelo, con envidia, porque veían cómo la gente se iba detrás de él, porque veían los milagros y la autoridad con la que él hablaba. Y no querían creer en él, le despreciaron. Incluso dice aquí en el texto, mirad, el mundo ya se va detrás de él. Y como diciendo, ya no tenemos nada que hacer. Se sentían amenazados, se sentían como que la gente ya no iba a hacer lo que ellos decían. Pero es que el Rey había llegado, el Rey Jesús había venido con su autoridad suprema para traer ese reino que no era de este mundo. Dice en Marcos que se admiraban de su doctrina la gente, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que quizás repetían la palabra como papagayos, que quizás se sabían versículos de memoria, pero no vivían conforme al corazón de Dios. Dios no busca personas que sepan mucha teología, aunque está muy bien conocer toda la teología. Está muy bien conocer toda la palabra. Está muy bien ser experto y creemos en el poder de la palabra de Dios. Pero creemos también que esa palabra tiene que transformar nuestros corazones. Si la palabra no transforma tu vida, estás viviendo meramente una religión. Así de crudo, así de claro. Pero es así. La palabra fue dada por Dios para ser vivida. La palabra está viva y transforma los corazones, penetra hasta lo profundo de nuestro ser, discierne los pensamientos, nos hace ver lo que está mal dentro de nosotros. La palabra nos muestra a Dios, nos muestra su plan de salvación, nos muestra todo de Él. También nos muestra cómo somos nosotros, evidentemente. Y necesitamos vivir la palabra. Pregúntate si realmente estás viviendo todo lo que lees, todo lo que sabes. Pregúntate en esta mañana si realmente la palabra está produciendo esos cambios profundos en tu ser. La gente esperaba un Mesías, un libertador político. La gente esperaba, como decía al principio, alguien que viniera con una espada, expulsando a los romanos de toda esa opresión, porque el imperio romano era un imperio fuerte, poderoso, que aniquilaba a las gentes. Y el pueblo judío esperaba la llegada de ese libertador, como Dios les había prometido, de un Mesías que acabase con ese dominio. Esperaban un rey que conquistara y viniese a traer un reino humano. Pero Jesús rompió todas esas expectativas. Jesús vino a traer un reino celestial, un reino con unos valores completamente diferentes a los que esperaban. Pregúntate hoy, ¿qué espero yo de Jesús? Cuando lo recibí en mi corazón, ¿qué esperaba yo de Jesús? La vida cristiana no es algo, como dicen, un camino de rosas. La vida cristiana es una entrega total, es un sacrificio, eres un sacrificio ante Dios. La vida cristiana también tiene todo tipo de bendiciones y sobre todo, lo más importante, no estás solo.
Cristo está a tu lado. El Espíritu Santo está contigo para fortalecerte, para ayudarte, para guiarte, para consolarte. El Espíritu Santo está a nuestro lado. Pero, ¿qué expectativas tenías o qué expectativas tienes hoy en esa relación con Jesús? Si le dejaste entrar un día en tu corazón, quizás esperaba que Él cambiase todo y ves la dificultad que hay para cambiar. Porque cambiar no es fácil muchas veces. Solo el poder de Dios te cambia, solo el poder de Dios te transforma. Pero claro, como decía, tienes que vivir en ese poder, tienes que vivir en su presencia para que eso sea así. Y lo más importante es que si hay algo que está reinando en tu corazón y quieres que ese cambio se produzca en tu vida, tienes que amar más a Jesús que a esas cosas. Si no puedes transformar ese amor por las cosas terrenales, por el amor a Jesús, va a ser difícil cambiar. Pero si tu amor por Él, tu entrega a Jesús es tan grande y es mayor que esas cosas que te dominan, el cambio empieza a producirse. ¿Qué esperabas de Jesús? ¿Qué esperas del Señor hoy? ¿Qué espera que haga en tu vida? Jesús fue aceptado por muchos y rechazado por muchos otros también. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Le vas a dar todo tu corazón? ¿Vas a abrir tu corazón a ese reino de los cielos que Él nos vino a traer? Jesús un día entró en Jerusalén para demostrar quién era. El Mesías, el Salvador, el Rey eterno de Israel, pero completamente diferente a lo que la gente esperaba. Y su propósito también era diferente al que todos esperaban. Lo primero que el Señor nos ha venido a traer es esa comunión a la misma presencia de Dios. El camino estaba roto, el camino no se podía estar en la presencia de Dios. Hoy nos tomamos muchas veces de manera muy liviana el entrar a la presencia de Dios, porque es muy fácil. Pero cualquiera que en el Antiguo Testamento entrara en la presencia de Dios sin estar purificado y sin estar de la manera correcta, era fulminado. Justamente esta semana leía el pasaje en el que están trasladando el arca, David está trasladando el arca a la ciudad de David. Y hay alguien que toca ese arca y muere fulminado en un momento. Seamos conscientes de la santidad de Dios. Seamos conscientes de que entrar a la misma presencia de Dios era algo imposible. Y sin embargo, lo tenemos muy fácil hoy en día. Tenemos al Señor Jesús que nos cubre y que nos hace estar santos delante de la presencia de Dios. ¿No es algo maravilloso, hermanos? ¿No es algo tremendo? ¿No es algo para dar las gracias? Gracias, Señor, porque estoy viva y puedo estar en tu presencia. El Señor, además de traernos esa comunión con el Padre, nos vino a traer la libertad de la esclavitud del pecado. Nos vino a traer perdón, nos vino a traer salvación, nos vino a librar del maligno, de la influencia del maligno. Y todas esas cosas son para hoy darle gracias al Señor. Todas esas bendiciones las tenemos hoy disponibles y a nuestro alcance. La llegada del Señor Jesús a nuestras vidas fue un encuentro que nos transformó, o debería ser así, un encuentro que nos transformara. Jesús produce un nuevo nacimiento en nosotros, un cambio de naturaleza. Pasamos de tener esa tendencia pecaminosa a tener una nueva naturaleza del Espíritu que vive para agradarle a Él. Jesús vino a traernos vida eterna que nos llena hoy, que podemos disfrutar hoy, no para cuando muramos. La vida eterna la disfrutamos hoy mismo.
porque el Señor nos viene a traer esa comunión con Dios. Él nos viene a traer perdón, Él nos viene a traer sanidad, Él nos viene a traer luz, un cambio en nuestra mente, un cambio profundo, como decía, en nuestra vida. Y esa venida de Jesús a nosotros tiene que producir una entrega total, 100% entregado al Señor. Si hay algún área en ti, alguna habitación en tu corazón que aún no has entregado, es momento de poder entregarle al Señor esas áreas. Esas áreas que quizás están todavía un poco oscuras, esas áreas que están desordenadas. ¿Sabéis que en las casas siempre hay alguna habitación, un trastero, algún lugar donde guardamos todos los cachivaches que nos sobran, maletas, yo qué sé, ventiladores cuando hace frío, calefactores cuando... En fin, multitud de cosas. Y esa habitación normalmente cuando alguien viene a nuestra casa no la enseñamos, porque suele haber desorden o porque, bueno, no es un lugar muy agradable para una visita, ¿no? Entonces, ahí la mantenemos un poquito alejada. Debajo del hueco de la escalera de mi casa pues hay como un armario y ahí pues eso, maletas, ventiladores, herramientas. Y eso está ahí guardado. Y en nuestra vida a veces pasa así, le hemos entregado al Señor nuestra vida, pero hay habitaciones que no le enseñamos. Hay habitaciones en las que todavía Él no ha entrado. Hay lugares en los que todavía hay oscuridad, desorden. Piénsalo por un momento. ¿Qué es lo que hay dentro de mí que quizás todavía no le he entregado a Jesús? O he abierto un poquito la rendija, pero no he encendido la luz para que no se vea el desorden. Piénsalo por un momento. Y el Señor hoy nos está diciendo, yo quiero llegar triunfante a tu vida, yo quiero llegar y traer luz y traer orden a esos rincones de tu corazón. Yo quiero llegar y ser el Rey. No, a veces también nos entregamos al Señor y le decimos, Señor, tú eres mi Salvador, Jesús, tú eres mi Salvador. Pero cuesta mucho más decir, tú eres mi Señor. Porque Salvador sabemos qué es. Él nos ha librado del pecado, Él nos ha librado de la muerte eterna. Pero Señor, ¿de verdad Él es Señor de todo? ¿De verdad es Señor de mi voluntad sobre mis pasiones más ocultas? ¿De verdad Él es Señor de mi economía, de mis relaciones? ¿De verdad Él es Señor de todas esas áreas, incluso las que están escondidas? Que nos preguntemos hoy si realmente es así. No quiero alargar mucho más el mensaje porque es bien claro y bien sencillo. Jesús llegó a Jerusalén como Rey, como el Mesías, como Señor. Jesús llegó a tu vida un día y tiene que ser el Rey y tiene que seguir transformando cada área de nuestro corazón. Quien conoce al Señor Jesús de verdad, quien le da toda su vida, sus deseos, sus anhelos, sus propósitos en la vida, finalmente no es defraudado. Y quiero que tomemos un momento en esta mañana para cerrar nuestros ojos y reflexionar sobre eso. Como digo, el mensaje es bien sencillo, bien conocido por todos, pero párate a pensar por un momento en esa llegada de Jesús a tu vida, en esas áreas que quizás aún no has entregado a Él.